Ya. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de séptimo básico. Vamos a recordar las normas del aula virtual, que es tener los micrófonos en silencio, encender la cámara y en el caso de tener problemas de conexión, poner alguna fotografía de ustedes. Poco a poco he ido viendo cómo van apagando más las cámaras, así que me gustaría en realidad verles las caritas, sobre todo porque probablemente van a ser las últimas clases donde les voy a ver sus rostros, así que al menos solicitaría que los que puedan encenderla lo hagan. Recuerden respetar los turnos y espacios de diálogo acordados. Acuérdense que acá la participación puede ser por micrófono, por chat, pueden mandar los mensajes por privado también, así que no hay problema con eso. Y cualquier cosa también me pueden interrumpir para preguntar. Veamos qué nos convoca el día de hoy. Hoy día estamos en la asignatura de matemáticas. Estamos en la unidad 1 trabajando porcentajes y lo que nos toca hoy día es resolver problemas relacionados con porcentajes utilizando términos matemáticos pertinentes y comprobando algunas propiedades. Ah, aquí me equivoqué en el nombre, chiquillo. Copié eso, espere. Como utilizamos moldes de las otras clases, a veces pasa eso. Voy a ponerlo en pantalla completa, ya. Ya, y mi nombre, como les decía entonces, es Bárbara González, día es 30 de octubre, que es la clase número 2 de matemáticas, y esta clase está dirigida para séptimo básico. Entonces, solo para activar la mente un poquito, ya que están algunos medios durmiendo todavía, 60 segundos para ver algunas diferencias entre la primera y la segunda imagen, y me pueden ir diciendo sus respuestas por el chat. Entonces, simplemente para activar un poquito nuestra mente y ver qué tan atentos estamos. Manden las respuestas por privado para que no les sobren a los compañeros. Ya están llegando varias respuestas, algunos están bien atentos. Otros parece que todavía están durmiendo y no logran ver las diferencias. Ya, a ver, por micrófono, ¿quién me podría decir alguna de las diferencias que vio en esta primera y segunda imagen? A ver qué tan atentos estamos. Eh, yo, profesora, Dígame, en donde está el semáforo, ¿ya? marca en rojo el de arriba, en el de rojo en el primero, y abajo marca verde. Muy bien, en el semáforo hay una Aquí, diferencia. y Muy bien, Ricardo. en No diga otra. otra está la... No diga otra, no, otra persona. Yo, profe, Dígame, Ernesto. en arriba a la izquierda, en el pasacebras, en el de arriba está corriendo y en el otro está parado. Muy bien, ahí en el cartelito donde está el hombre cruzando el paso de cebra. Moisés, Profe, quiero escuchar a Moisés, que me levantó la mano. ¿No? ¿No quiere hablar por micrófono? ¿puedo hablar yo, profe? Ya, dígame. La niña de arriba tiene una flor en la blusa y abajo tiene una estrella. Muy bien, ahí la diferencia en la polera. ¿Cuál más? ¿Qué más? ¿Qué más vio? Yo, profe, Dígame. la mano del niño que la tiene levantada, la de Muy con polera. bien, ahí hay otra. También levanta en una un dedo y en la otra toda la mano. Muy bien. ¿Hay otra o no? ¿Alguien ve otra o son solo esas?
Veamos, ahí estaban las diferencias que fueron las mismas que ustedes dijeron, así que estaba súper bien, hay varios que están atentos, así que ahora que ya activamos nuestra mente, ya estamos concentrados, que estamos poniendo atención, vamos a comenzar con lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, para recordar algunas cosas que trabajamos, ¿cómo se representaban los porcentajes? ¿De qué forma podíamos representar porcentajes? ¿De qué formas podíamos representar los porcentajes? José Villalobos. ¿Recuerdas alguna forma en cómo se representan los porcentajes? Te escucha bajito, José. ¿No se acuerda? Ya. José Ignacio, ¿recuerdas alguna forma de representar los porcentajes? Además de fracción y decimal, el gráfico de torta. Ya, muy bien. Los porcentajes los podíamos representar como fracción, como decimal, también en un gráfico de torta también hay porcentajes, muy bien. ¿En qué otra cosa? ¿Alguien recuerda otra representación que utilizamos en la clase anterior? ¿Ernesto? No. Ahí por el chat me dicen en una cuadrícula con el porcentaje, lo dice la Sofía Sánchez. Muy bien. Acuérdense que los porcentajes los podíamos representar en una cuadrícula de 100, donde pintábamos la cantidad de cuadritos que nos indica el porcentaje, como número decimal, como fracción, y acá el José Ignacio también recordó que también se puede representar en un gráfico de torta porque se trabajan los porcentajes en ese tipo de gráfico. Entonces, lo primero que vamos a recordar como dentro de los conceptos claves es que cuando hablamos de la relación entre porcentajes, fracciones y decimales, es precisamente que los porcentajes los podemos representar de esa misma forma. Parece que fuesen distintos, pero representan un mismo valor. Entonces, nosotros sí podemos representar el 20% como una fracción, y la fracción es una razón también, y como número decimal. ¿Cómo se convierte una fracción en número decimal? ¿Quién recuerda eso? Diego Lucero. Hola, profesora. Hola, Diego. El numerador se divide por el denominador. Muy bien, en una fracción para transformarlo a número decimal, lo hacemos precisamente lo que dice el Diego. En este caso simplemente tenemos que dividir el numerador dividido en el denominador. Y en algunos casos esto nos servía como estrategia para representar una fracción como porcentaje. Lo transformábamos a número decimal y del número decimal lo representábamos como porcentaje. ¿Qué truco les mostré yo en la clase anterior para demostrarles que 0,4 es equivalente al 40%? ¿Qué tenía que hacer yo para poder darme cuenta de eso? ¿Quién lo recuerda? Creo que se corría la coma 2 veces. Muy Para bien, la derecha. Daixa. Muy bien, excelente. Para simplemente representar como porcentaje, nosotros como hablamos de porcentaje sabemos que el total es el 100%. Por lo tanto, en este caso, el decimal se amplifica por 100, que es lo mismo que correr la coma 2 espacios hacia la derecha. Entonces, corremos la coma 2 espacios y donde me falta algún número yo completo con un 0. Entonces, el 0,4 es equivalente al 40%. Muy bien, Daisy. ¿Cómo se convierte un número decimal en fracción? ¿Quién recuerda eso? Esto también es algo que vimos en las fases anteriores. ¿Alguien que quiera hablar por micrófono que me lo diga? José Villalobos, me sale la mano levantada.
¿Sabe la respuesta? Ah, ya la tienes levantada de antes. Ya. Te la vamos a bajar para que no se vea ahí. José Ignacio, ¿recuerdas cómo se transforma un número decimal en fracción? De lo que recuerdo, si por ejemplo era un, no sé, 0,20, Ujú. tú al 20 le quitabas la coma y lo ponías en el numerador. Muy Y bien. dependiendo de cuántos números tiene la fracción, tú debes ponerle en en el denominador los ceros correspondientes al 1 que ya debe estar ahí. Muy bien, José Ignacio, excelente. Para transformar un número decimal en fracción, recuerden que en este caso, por ejemplo, si tengo el 0,4, yo escribo el número completo sin la coma, en este caso el número completo sería 0,4, que es lo mismo que 4, y en el denominador escribimos un 1 acompañado de la cantidad de ceros como cifras decimales yo tenga. En este caso tenemos solo una cifra decimal, por lo tanto yo agrego solo un 0. Y luego se simplifica siempre y cuando se pueda realizar. Acuérdense que toda fracción sí o sí se tiene que simplificar. Entonces ahí tener ojo que para transformar de decimal a fracción, el número completo en el numerador y abajo un 1 acompañado de la cantidad de ceros como cifras decimales tenga. Esto lo vimos en la fase anterior, así que los que me pusieron ahí por el chat moviendo la coma, tener ojo con eso. ¿Y cómo convierto una fracción en porcentaje? Si yo, por ejemplo, tengo la fracción 2/5, que está acá, ¿cómo la puedo convertir en un porcentaje? Ya vimos que una opción es transformándolo a número decimal y del decimal a porcentaje. Pero ¿de qué otra forma yo puedo transformar una fracción a porcentaje? ¿Quién recuerda eso? ¿Diego Chávez? Amplificando hasta que llegue el denominador a 100. Muy bien, excelente. Tenemos una fracción que tenemos que transformar a porcentaje. Siempre tenemos que recordar que el porcentaje tenemos en este caso que tiene que tener denominador 100. Por lo tanto, la primera forma es como lo vimos anteriormente, que es haciendo la división, y la segunda forma es amplificando la fracción, es decir, agrandando los números hasta llegar a un denominador 100. Y cuando ya tenga el denominador 100, simplemente miro el numerador y ahí ya tengo el porcentaje. En este caso, tenemos la fracción 4/5 que la fuimos amplificando hasta llegar a 80 sobre 100, que es equivalente al 80%. Entonces, esas eran las formas que vimos la clase anterior. Los que todavía tengan dificultades, les recomiendo que revisen esa clase. Entonces, a ver acá, dice, los contagios por COVID-19 en Chile aumentaron en un 6% desde el levantamiento de la cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana. Expresa este porcentaje como número decimal, como fracción irreductible y como razón. Entonces aquí yo quiero que me digan quién va con quién. Si quiero expresarlo como número decimal, ¿con quién lo uno? Con la última que está abajo. Muy bien, con el 0,6. ¿Estaría correcto eso o no? ¿Es 0,6 o no? ¿O hay un error ahí? ¿Están seguros o no? ¿O habría que hacerle algo a ese 0,6? ¿Es la respuesta correcta o no? Se tiene que transformar en porcentaje, No. ¿no? Yo le estoy preguntando si es la respuesta correcta o no. Ahí en el chat alguien ya se dio cuenta que no es la correcta. ¿Está el número decimal o no? Porque ustedes automáticamente dijeron, ah, es el 0,6. Solo porque vieron que había un decimal. ¿Realmente está la respuesta o no? Si tenemos un 6%. Sofía Sánchez, me gustaría Ah, yo escucharte soy a ti. profesora. ¿Está ¿Qué? Sofi? ¿Qué pasó? Sofi, ¿está el número decimal que representa el 6%? Eh, o sea, el número decimal no está. No está, ¿cierto? Pero No es el 0,6. ¿Cuál tendría que ser el número decimal, Sofi?
Creo que el 6 dividido en 100. No. Pero el número decimal sería 0,06. Muy bien, en este caso, el último decimal está incorrecto. Para que sea el número decimal el 6%, este debería ser escrito de la siguiente forma. Debería ser 0,06. Entonces, ahí tenía dos opciones, o decir, no está la respuesta, profe, porque el 0,6 está malo, porque el 0,6 representa el 60%, para que yo decir, o lo cambiamos por un 0,06 o agregamos esa respuesta, porque en las otras no tenemos tampoco el número decimal explícito. Entonces, en este caso, tener en consideración que el 0,6 representa el 60% por el mismo truco que la Daixa nos recordó. Corremos la coma, 2 espacios hacia la derecha, entonces en este caso nos quedaría así. Al agregar un 0, el 0,6 representa el 60%. En cambio, el 0,06 sí representa al número decimal que corresponde al 6%. Entonces, en este caso, ahí yo sí podría decir que el número decimal es el 0,06. Ahora, si queremos saber la fracción irreductible, ¿qué opción tendría que unir? ¿Está la fracción irreductible o no? Sí, profesor. ¿Cuál es la fracción irreductible, Diego Lucero, para representar el 6%? El que está arriba del decimal. El que está arriba del decimal. 3, 2 puntitos 50. ¿Es una fracción irreductible? ¿Cómo se llamaba cuando lo expresábamos de esa forma? ¿Qué dicen los demás? ¿Es esa la respuesta? 3, 2 puntitos 50. ¿Esa es la fracción irreductible? ¿O es la razón? La razón. Es la razón, ¿cierto? Daixa, aquí para ti, ¿cuál sería la fracción irreductible? La segunda. La segunda, muy bien. En este caso, tenemos que la fracción que representa el 6% es 6 sobre 100, que al simplificarla por 2 tenemos 3 sobre 50, que sí es la fracción irreductible. Acuérdense que acá estamos hablando de fracción, y cuando hablamos de fracción, hablamos de precisamente que tiene que estar la línea de división, en este caso la barra de división, que es la barra de la fracción. Y ahora, si hablamos de razones, nosotros sabemos que las razones no solo se podían escribir como fracciones, sino que también había otra forma de escritura. ¿Qué razón representa el 6%? La primera. Ya, la primera, ¿y solo la primera? ¿Las razones se podían simplificar o no? Esto lo vimos el año pasado. Si yo decía 4 es a 6, ¿podía simplificar esa razón o no? No creo, profe. ¿Seguros? ¿Qué era una razón? ¿Se acuerdan o no? Los demás en el chat, no veo gente activa. Si no están participando por micrófono, necesito leerlos. Ya, en este caso, ¿Profe? recuerden... La razón era cuando salía. Dígame, la escucho. Cuando salía así, el número, 2 puntitos y otro número, ¿verdad? Claro. Ya. Veo que olvidaron un poco, parece, esta materia. La razón es una comparación entre dos cantidades y nosotros podíamos escribir las razones de 3 formas. Podíamos decir, por ejemplo, 6 es a 100, escrito en palabras. Podíamos decir, en este caso, 6, 2 puntitos 100, o podríamos representarlo como fracción en este sentido, que es 6 partido por 100. Y nosotros, una razón sí la podemos simplificar. Por lo tanto, en este caso, para representar el 6%, tenemos que puede ser 6 es a 100 o 3 es a 50, que es la simplificación de la primera. Al simplificar por 2 también tenemos 3 es a 50, que escrito de esta forma es más claro que es una razón.
escrito como fracción, nosotros lo trabajamos como una fracción como tal. Entonces, acuérdense de eso también. Entonces, a modo de resumen, el porcentaje puede ser expresado de 3 maneras distintas, sin considerar obviamente las maneras gráficas, que puede ser escrito en un gráfico de torta o en una cuadrícula de 100, teniendo 3 caminos que nos permitirán encontrar el porcentaje de un número. Entonces, si yo quisiera expresar el 70% de alguna cantidad, yo lo puedo expresar como número decimal, como fracción irreductible y como razón. Y como razón es lo mismo que una fracción, solamente escrito con los 2 puntitos. Entonces, si yo quiero escribir el 70% como fracción irreductible, ¿cómo escribo la fracción primero? ¿70/100? Muy bien, ahí Santiago también lo dijo por chat. Ahí, para tener la fracción irreductible, lo primero que hacemos es escribir 70/100. Y ahora, me pregunto, ¿esa fracción es irreductible o la puedo simplificar? ¿Se puede o no se puede simplificar? ¿Qué dicen ustedes? Ahí en el chat me están diciendo, se simplifica por 10. Entonces, si simplificamos O por por 10... la técnica de los ceros, profe. Muy bien, ahí hacemos la técnica de los ceros cuando simplificamos por 10, que es simplemente eliminar un 0 arriba, eliminar un 0 abajo, entonces llegamos a la fracción irreductible, que sería 7 décimos. El 7 décimos representa el 70%. Ahora, si yo quiero escribirlo como razón, ¿qué tendría que escribir? En 70, 2.100. ¿Ya? ¿Que se Y lee el de qué resultado, forma? ¿Cómo se leen las razones? ¿Se dice 7, 2.100? ¿Así se dice la razón o no? ¿Cómo se dicen? Ahí en el chat lo están diciendo. Muy bien, Nicole. Muy bien, Josefina Toledo. En este caso, para representar la razón, lo decimos como una razón. Y para decirlo como una razón, nosotros, la escritura puede ser o con los puntitos o puede ser como fracción, pero como yo lo diga, es lo que me indica que es una razón. Es decir, 70 es a 100, que puede ser escrito de ambas formas, como fracción o con los 2 puntitos, pero siempre cuando estemos hablando de razón, hablamos de A es a B, en este caso de 70 es a 100. Entonces tienen que decirlo de esa forma, para que recuerden cómo se leen las razones. Y como número decimal, en este caso para transformar el 70% como número decimal, yo puedo hacer la división de 70 dividido en 100 o ocupar la fracción irreductible, en este caso 7 décimos, y hacer la división. Puedo hacerlo con ambas, puede llegar al mismo resultado. En este caso, nosotros sabemos que el 10 en el 7 no cabe, por lo tanto siempre ponemos un 0 cuando no cabe. Agrego también un 0 al 7 en este caso, y veo cuántas veces cabe el 10 en el 70. Como yo agregué un 0, agrego la coma, y ahí pongo que cabe 7 veces para que me quede resto 0. Entonces el 70% se representa como 0,7, y nosotros lo podemos corroborar haciendo el truco de correr la coma. Corro la coma 2 espacios, 1, 2, por lo tanto me representa el 70%, así que está correcto. Entonces acuérdense cómo se representan. En la clase anterior hicimos varios ejercicios sobre eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a trabajar la resolución de problemas, y para ver la resolución de problemas tenemos que recordar cómo se calcula el porcentaje de una cantidad. Esto lo vimos el año pasado, y muchos de ustedes igual recordaban qué técnicas utilizábamos para calcular porcentaje. Por ejemplo, si queremos calcular el 70% de 6.000, nosotros lo que tenemos que utilizar es una tabla, la tabla de porcentaje, la famosa tabla de porcentaje. ¿Y qué tiene la tabla de porcentaje? La tabla de porcentaje nos va a relacionar un número, que en este caso es el dinero, con el porcentaje. Entonces siempre la tabla lleva número y porcentaje. Ese número puede variar dependiendo del contexto, puede ser dinero, cantidad de fruta, podría ser, no sé, la cantidad de batería que le queda a un celular, etc. Pero siempre relacionamos un número con un porcentaje. Entonces en este caso,
Si nos preguntan, ¿cuánto es el 70% de 6.000? En la tablita siempre tenemos que poner, ay, se me pasó. Siempre tenemos que poner el 100%. Por lo tanto, en este caso, nosotros ponemos 100%, que es lo que siempre tenemos que escribir, y a partir de lo que me preguntan, yo voy ubicando los datos. Entonces, si me preguntan, ¿cuánto es el 70% de 6.000? ¿Quién es el 100%? ¿Quién es el total? El 6.000. 6.000. 6.000. Muy bien, sería el 6.000. Entonces, ubicamos el 6.000 al lado del 100%. Me están preguntando el 70%, así que lo ubico en la parte de porcentaje. Entonces, el valor que yo estoy buscando es X. Y acá nosotros sabíamos que esto es una proporcionalidad, entonces se realiza utilizando la regla de 3. ¿Quién recuerda qué era la regla de 3? ¿Cómo se resuelve esto? Yo. Dígame. Yo. Se multiplica, cruzado y se divide por el que queda. Excelente, con eso ya tenemos la clase de hoy. Adiós, nos despedimos, goodbye. No, en este caso, tal Chao, como dijo profe. tal como dijo la Feña, en este caso se va a resolver todo de la misma forma. La regla de 3 lo que nos indica, se multiplica cruzado y se divide por el que queda. Sin importar el orden en que esté. Obviamente yo tengo que multiplicar cruzado, lo que se pueda multiplicar cruzado, y dividir por el que queda. Cuando hablamos de lo que se puede multiplicar cruzado, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? ¿El 6.000 por el 70 o el X por el 100? El 6.000 por el 70. Muy bien, lo que se puede multiplicar cruzado en este caso es el 6.000 por el 70, entonces lo dividimos por el que queda, que en este caso sería 100. Entonces, eso mismo nosotros lo podemos escribir de esta forma. Puede ser 6.000 es a 100 como X es a 70, o puede ser al revés, X es a 70 como 6.000 es a 100, como ustedes lo quieran escribir. Pero en este caso sabemos que para resolverlo sí o sí se multiplica el 6.000 por el 70 dividido por 100, que en este caso 6.000 por 70 nos da 420.000, dividido por 100, y acá otro truco. Cuando yo tengo una división por 100 yo puedo simplificar los ceros, entonces le puedo quitar un cero arriba, un cero abajo, y puedo quitar otro más en este caso. Por lo tanto, automáticamente ya me queda el 4.200 dividido en 1, que es 4.200. Eso es para ahorrarle, en este caso, la división por 100. Pueden simplemente simplificar los ceros y llegar al resultado. Por lo tanto, en este ejercicio, el 70% de 6.000 es 4.200. Entonces, todos los ejercicios se van a resolver utilizando la tabla de porcentaje, escribiendo los valores correspondientes de buena forma, porque si yo me equivoco en los valores, me voy a equivocar en el cálculo, y luego aplico la regla de 3, que es multiplicar cruzado y dividir por el que queda. ¿Hay alguna duda con eso? Porque ahora vamos a solo resolver problemas. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, veamos entonces. Primer problema. Y acá los van a ir haciendo ustedes. Tenemos alrededor de 8 problemas para la clase de hoy día, así que tenemos harto que ejercitar. Dice, Pedro cosechó 50 peras y desechó el 10% por estar en mal estado. Entonces ahí tenemos un primer dato. ¿Cuántas peras desechó? ¿Con cuántas peras se quedó al final Pedro? Entonces, acuérdense que lo primero que tenemos que hacer en este caso es hacer nuestra tablita. Acá que estamos relacionando el número de peras con el porcentaje. Por lo tanto, siempre que hacemos la tablita, tiene que estar el 100%. Ubico después los valores y los datos que yo tengo del problema y aplico regla de 3 para calcular. Entonces van a tener un minutito para hacerlo, para ver que me digan las respuestas por el chat y revisamos. Ahí tienen que darme dos respuestas, cuántas peras desechó y con cuántas peras se quedó. Muy bien, Sofi Sánchez.
Muy bien, Naomi. Muy bien, Tiago. Muy bien, José Ignacio. Tan rápidos. Perdón, se lo quería enviar por privado, pero se apreté el enviar. Sí, sí me di cuenta. Veamos entonces, a ver, le vamos a preguntar a la Biancarla. ¿Estás por ahí, Biancarla? Sí, profe. Biancarla, ¿qué número le corresponde al 100%? 10%. ¿Cómo? ¿Qué número? El número. ¿Qué número debería poner al lado del 100%? Aquí, en las El peras. 50. El 50. Muy bien. En este caso sabemos entonces que el 100%, que es el total, son las 50 peras. ¿Qué otro dato tengo, Biancarla? Que desechó el 10%. Muy bien, entonces colocamos el 10%. ¿Y qué coloco al lado izquierdo del 10%? La incógnita. La O incógnita, es sea, lo la que... X. Muy bien, Biancarla, excelente, gracias. En este caso, ubicamos los valores según el problema. Tenemos que él tenía en total que cosechó 50 peras, por lo tanto, ese total es mi 100%. Nos dijeron que desechó el 10%, entonces lo que yo quiero calcular es qué número le corresponde a ese 10%. Por lo tanto, el X va en la parte del número y el 10% en el porcentaje. Entonces, en este caso, aplicamos la regla de 3. ¿Que quién me podría decir que cómo se aplica en este caso la regla de 3? A ver, le vamos a preguntar. Nicole, ¿estás por ahí? No, no está la Nicole por el micrófono. ¿Alguien que me diga cómo se aplica la regla de 3 por micrófono? Yo, Dígame. yo. Se multiplica cruzado, que sería 50 por 10. Muy Y bien. después se dividirá por el que queda, que sería 100. Excelente, Feña. Mejor vamos a dejar a la Feña haciendo clases, yo creo, ya que se maneja tan bien con los No, porcentajes. profe, si es lo único que sé de porcentaje. Eso es saber con porcentaje, pues Feña. Eso es lo único que sabe, es todo lo de porcentajes. En este caso, entonces, tal como dijo la Feña, expresamos nuestra proporción, que está escrita de esa forma para hacerle el cálculo más visible, que es multiplicar cruzado entonces y dividir por el que queda. Entonces, en este caso, nos quedaría 50 por 10 dividido por 100. En este caso, 50 por 10 sabemos que es 500. Al dividir por 100 podemos aplicar el mismo truco de simplificar ceros. Entonces, automáticamente me queda que la respuesta, en este caso, tal como lo pusieron ustedes en el chat, sería 5. Ese 5 representa el 10%. ¿Y qué era el 10%? Lo que desechó. Por lo tanto, en este caso, desechó 5 peras. ¿Y con cuántas se quedó? Como tenía 50 en total, se quedó con 45, que es lo que me pusieron ustedes ahí por el chat y lo hicieron muy bien. Entonces, en este caso, ahí estaría resuelto nuestro problema. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguien que no haya entendido, que se haya equivocado? ¿No? Parece que esto está muy fácil. Yo no entendía, pero ahora ya entendí. ¿Sí? Ya, veamos con otro, a ver. Y ahora necesito más respuestas por el chat. Dice, Francisca vendió el 20% de los damascos que cosechó. Si cosechó 800 damascos, ¿cuántos damascos vendió? Entonces, al igual que antes, vamos a tener una tablita donde siempre va a ir el 100% y tenemos que ir poniendo los datos que nos dan. Ver los números, van a ser los números de damasco y el porcentaje. Entonces, ahí me van diciendo la respuesta de cuántos damascos vendió, es decir, a cuánto corresponde el 20%.
Un minutito para que lo hagan y me van dando sus respuestas por mensaje privado. Muy bien, Sofía Sánchez, muy bien, Tiago. Muy bien, Víctor. Muy bien, Josefina Toledo. Bien, Diego Chávez. Vamos los demás. Bien, Daixai tienes que revisar. Bien, Nicole. Santiago, tienes que revisar esa respuesta. Bien, Naomi. Bien, Ernesto. Vamos, 30 segundos más. ¿Qué pasa con el resto? Bien, Martín. Hay 30 conectados, así que tienen que llegar más respuestas. Diego Lucero, tienes que revisar. Bien, Daixa. Bien, José Ignacio. Bien, Santiago. Bien, Sofía Bastidas. No he visto respuestas del Seba. Bien, bien, Carla. Tampoco del Ricardo. Tampoco de la Emilia. Tampoco del Juan. Bien, Chequina. Del Jonathan tampoco he visto ninguna respuesta. Del Cristian Soto tampoco. De la Ana Monge. Del Antonio. Bien, Seba, ahora sí. Del Vicente tampoco he visto respuesta. Del Benjamín Rubio. De la Vale. Vamos, tienen que demostrarme que sí saben hacer esto. Bien, José Villalobos. Vamos, Jonathan, atrévete a dar la respuesta. Si nos equivocamos, aprendemos todos. Bien, Feña. Ya, Moisés me dice que está confundido. A ver, alguien de los que tuvo correcta la respuesta que pueda hablar por micrófono y le ayudemos al Moisés y a todos los que están con dudas de cómo se resuelve este porcentaje. ¿Quién me quiere ayudar por micrófono? Nicole, me levantaste la mano, ¿puedes hablar? Porque recién te pregunté y no... Sí, profe, es que antes se me había como cortado. Ah, ya, súper. Ya, Nicole, tenemos que colocar los datos en nuestra tabla de porcentaje. Entonces, ¿qué datos puedo yo poner en nuestra tabla? ¿Sabemos a qué número corresponde el 100%? Sí, ¿Qué número es? ya. En el porcentaje tenemos que poner el 20% y Muy en bien. donde dice los damascos tenemos que poner el 800. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces, como nos dice que cosechó en total 800 damascos, siempre que hablemos del total, hablamos del 100%. Y nos están preguntando por cuántos damascos vendió y sabemos que vendió el 20%. Entonces, en este caso, la incógnita sería la que va al lado del 20%. Y ahora, Nicole, ¿cómo resolvemos esto nosotros? Ya. Ahorita tenemos, como dice la feña, tenemos que multiplicar el 800 por el 20 y dividir por el que queda, que sería el 100%. Muy bien, gracias, Nicole. En este caso, entonces, aplicamos la regla de 3 y la regla de 3 siempre nos dice multiplica cruzado y divide por el que queda. Entonces, en este caso, Nico, ¿te puedes desactivar el micrófono? Que se escucha un ruido de fondo. Gracias, Nicole. Ya, entonces en este caso multiplicamos 800 por 20. Ahí tenía los datos. Entonces multiplicamos 800 por 20 y lo dividimos por 100.
Entonces, 800 por 20 debería haberles dado 16.000 y al dividir por 100 hacemos el truco de los ceros. No hagan la división porque si no se van a demorar más. Entonces, simplificamos ceros y en este caso nos daría 160. Entonces, el 20% corresponde a 160 damascos. Entonces, la respuesta siempre tiene que ir respuesta completa en estos ejercicios. Tiene que ser que Francisca vendió 160 damascos. Si yo les pregunto por los damascos que no vendió, ¿cómo tendría que hacer ese cálculo? Le resto los 160 a los 800. Muy bien, si a mí me preguntan por los damascos que no vendió, al 800 le quito el 160 y tengo el resultado. Si yo sé que vendió el 20%, ¿qué porcentaje le corresponde a lo que no vendió? Acá estoy hablando de porcentaje. Muy bien, José Villalobos. En este caso, si a mí me preguntan por el porcentaje que no vendió, sería el 80%, ¿cierto? Porque si vendimos el 20%, para completar nuestro 100% sería el 80%. Muy bien. Veamos ahora otro problemita. Y acá también quiero más respuestas todavía. Dice, si 760 corresponde al 40% de un número, ¿cuál es el número? Entonces, en este caso, tenemos nuestra tablita, número, porcentaje, y tenemos que ubicar los valores. Entonces, acá me preguntan cuál es el número en donde tenemos que el 40% de él corresponde a 760. Entonces, nuevamente, un minutito y medio para que me vayan dando sus respuestas por el chat. Tienes que revisar, Santiago. Bien, Sofía Sánchez. Vamos, acá los errores pueden estar solo por no saber colocar bien los valores de la tabla, así que tienes que revisar, Naomi. Lean bien el problema y así pueden saber también si su respuesta tiene o no relación. Acá nos dicen que 760 corresponde al 40% del número. Entonces, si les da un valor más chico, no podría ser porque el 40% ya es 760. Entonces sabemos que el número es más grande que 760. Tienes que revisar en esto. Parece que aquí van a haber más errores. Bien, Tiago. Martín, tienes que revisar. Bien, Daixa. Bien, Josefina. Seba, tienes que revisar. Vamos, vean, ¿qué les están preguntando? No todos se hacen como los que hemos hecho, tiene que ver con lo que me están preguntando. Víctor, tienes que revisar. Moisés, tienes que revisar. Sofía también. Bien, Chequina. José Ignacio, tienes que revisar. Ernesto también tienes que revisar. Vamos, los demás. Bien, Feña. Tienes que revisar, Diego Lucero. Giancarla también.
Vamos, el resto. Benjamín Rubio, no veo ninguna respuesta, ni una participación. Benjamín Enríquez también. La Emilia también, no he visto ninguna respuesta. Bien, Nicole. Ya, Daixa, tú nos vas a ayudar acá porque hubo más errores. Y tenemos que todos entender cómo se hacía este ejercicio. ¿Estás por ahí, Daixa? Sí, profe. Daixa, ¿cuál es la diferencia entre este problema y los que ya hicimos? Que el número va abajo. Que el número va... X. Ya, ¿qué nos están preguntando en el fondo? Acá. ¿Nos están preguntando el 40% o el 100%? Del 100%. Muy bien, entonces en este caso, tal como dice la Daixa, en este caso lo que nos están preguntando es por el 100%, porque nosotros, según el problema, dice 760 corresponde al 40%, entonces en la tabla yo pongo el 40% y el 40% es 760. Por lo tanto, tal como dijo la Daixa, la diferencia acá es que la incógnita ahora va al lado del 100%, porque es el número que yo quiero saber, es el total al cual le corresponde que el 40% es 760. Por eso yo les decía, si tenemos que el 40% ya es 760, sabemos que el número va a ser más grande. Por lo tanto, los que me dieron respuestas como 340, 304, estaba hecha mal la tablita porque no puede dar un número más chico, tiene que ser más grande. Entonces, en este caso, simplemente había que ubicar los valores de la tabla de la forma que aparece ahí, en donde la incógnita es el número que corresponde al 100%. Por lo tanto, ahora aplicamos la regla de 3, que en el caso de la aplicación de la regla de 3 siempre es igual. Entonces, en este caso, la regla de 3 nos dice, multipliquen cruzado y dividan por el que queda. Por lo tanto, en este caso, tenemos que multiplicar 760 por 100 y dividir por 40. Entonces, en este caso, tener ojo, dependiendo de lo que me preguntan, es donde yo voy a poner la incógnita. Puede que me digan, por ejemplo, no sé, tengo 1.000 pesos y quiero saber a qué porcentaje le corresponde 500 pesos. Entonces, ahí yo sé que la incógnita va a estar en el porcentaje, no en el número. Entonces, tienen que tener ojo que dependiendo de la pregunta es donde yo tengo que poner la incógnita. Entonces, acá al desarrollar el ejercicio, nos quedaba 760 por 100, que es lo mismo que decir 760 y agregarle 2 ceritos, para que lo hagan de manera más rápida. Estoy enseñándole trucos. Y a su vez, para simplificar en este caso, 76.000 dividido en 40, simplemente eliminamos un 0 y después hacemos la división por 4, que es mucho más rápida. Que en este caso debería haberles dado 1.900. Entonces, el número donde el 40% de él es 760 es 1.900. Entonces, ese era el número que corresponde al 100%. ¿Hay alguna duda con eso? No entendí, ¿por qué 1900? ¿Por qué 1900? Sí, esa parte no la entendí. Ah, porque dividí acá primero tenía 76.000 dividido en 40, entonces simplifiqué un 0 y me quedó 7.600 dividido en 4. Ah. Sí, porque acá ya no estamos haciendo división por 100. Entonces, 7.600 dividido en 4 da 1.900. Supongo que no tengo que mostrar esa división, ¿cierto? ¿Hay alguna otra duda? Ya, acá me dicen, ¿cómo sé que el número está arriba o está abajo? Según la pregunta. Así uno sabe. Porque en este caso me dicen, 760 corresponde al 40%. Entonces, si yo pongo el 40%, tengo que poner el 760 al lado porque es el 40%. Me dicen que corresponde a eso. Entonces, cuando me preguntan cuál es el número, obviamente la incógnita va en el espacio que tengo y no tengo información. En este caso, yo no sé cuál es el total. Entonces, precisamente esto es simplemente
leer bien, entender lo que me están preguntando. Así yo sé dónde va a ir la incógnita. Entonces acá la clave era que 760 corresponde al 40%. Entonces 760 tiene que ir al lado del 40%. Así uno sabe. Todo depende de la pregunta. Por eso acá es importante la comprensión lectora. Ya, veamos otro. Y acá ya en celulares, que también podemos trabajar porcentaje de los celulares de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Dice, revisa el almacenamiento en gigas del celular y responde la siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a documentos? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un celular en donde dice que su almacenamiento tiene 24 gigas en uso, 8 gigas libres, entonces me dice que en documentos ha ocupado 2,4 gigas. Entonces, de acuerdo a eso, yo quiero saber qué porcentaje, entonces ahí ya me está dando qué es lo que estoy buscando, qué porcentaje de la memoria utilizada, entonces ahí también me está diciendo cuál podría ser mi 100%, la memoria utilizada corresponde a documentos. Entonces, al igual como hemos resuelto los otros ejercicios, en este caso tenemos simplemente que hacer la tablita y escribir los valores. Entonces, inténtenlo, díganme cuál es la respuesta. Acá lo que estamos buscando dice qué porcentaje, así que ahí le está dando la idea de dónde va la incógnita para saber y que hagan su procedimiento. Entonces, en este ejercicio van a tener 2 minutitos para que... Profe, una pregunta, pero ¿el porcentaje de memoria se refiere a toda la memoria, los 24 gigas en uso con los libres o nada más con los que están en uso? Dice, ¿qué porcentaje de la memoria utilizada? Ah, ya no vi. Entonces, ahí está dando el dato, la memoria utilizada, no la memoria total, que es distinto. Vamos, inténtenlo. Vamos dando las respuestas en el chat. Bien, Sofía, bien, Tiago. Bien, Chequina. Santiago, tienes que revisar. Vamos, José Villalobos. Vamos haciendo los cálculos. Vamos, ¿qué pasa con el resto?
profe, me perdí. Se perdió. Yo creo que hay varios perdidos, parece, porque nos están llegando muchas respuestas. Sofi Sánchez, ayudemos a tus compañeros. Sofi, si me están preguntando y me dicen qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a documentos, ¿cómo yo tengo que ordenar los datos en la tabla? Tiene que poner la X en el porcentaje, porque le están preguntando por porcentaje. Muy bien. ¿Qué más? Y le pregunta por la memoria utilizada, entonces en uso hay 24, entonces el 100% es 24. Muy bien, nos dicen de la memoria utilizada, entonces la memoria utilizada es el total, Exacto. que serían 24, excelente. ¿Y qué ponemos acá? ¿Qué nos están preguntando? ¿El porcentaje de qué cosa? De los documentos. De los documentos. 2,4. Excelente, gracias Sofi. En este caso entonces la pregunta nos indica cómo nosotros ordenamos los valores. Dice, ¿qué porcentaje? Entonces si me están preguntando porcentaje, automáticamente la incógnita va en la parte de porcentaje. De la memoria utilizada. Entonces acá nos están diciendo que el total de la memoria utilizada es 24 gigas. Entonces nos están preguntando qué porcentaje de esa memoria corresponde a documentos. Y los documentos sale que han utilizado 2,4 gigas. Entonces yo quiero saber a qué porcentaje corresponde el 2,4 gigas. En este caso, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, escribimos la proporción y aplicamos la regla de 3. La regla de 3, ¿qué es lo que decía? Multiplicamos cruzado y se divide por el que queda. En este caso, lo que se va a multiplicar va a ser 2,4 por 100 dividido en 24. Acá el 2,4%, aunque salga un decimal, ustedes ya saben multiplicar números decimales, así que no debería haber problemas con eso. En este caso, al multiplicar el 2,4%, nos queda 240, dividido en 24, simplemente tenemos que es el 10%. Entonces, de los 24 gigas que yo tengo, el 10% corresponde a documentos. ¿Hay alguna duda acá? Sobre todo para los que me dijeron que estaban confundidos. Algo que no entiendan en este problema. Lo importante acá, primero identificar la incógnita y luego buscar cuál es mi total y qué es lo que me están preguntando. Después la regla de 3 se aplica solita. Ya, me preguntan si puedo repetir. Lo voy a repetir. Entonces, en este ejercicio nos preguntaban por qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a documento. Entonces, si me preguntan qué porcentaje, automáticamente sé que la incógnita va en el porcentaje. De la memoria utilizada corresponde a documento. Es decir, acá nos dicen qué porcentaje corresponde a documentos del total que yo tengo. El total que yo tengo es la memoria utilizada. Y la memoria utilizada son 24 gigas. Así que los 24 gigas corresponden al 100%, y como nos preguntan qué porcentaje corresponde a los documentos, el 2,4 corresponde al X, que es el porcentaje que yo estoy buscando. Y después aplicamos la regla de 3. Multiplico cruzado y divido por el que queda. Multiplico 2,4 por 100 y dividimos en 24. En este caso 2,4 por 100 se hace la multiplicación como siempre lo han hecho, considerando que después tienen que correr un espacio la comita, que va a quedarles 240. Y 240 se divide por 24, que sería lo mismo que 10. Entonces, en este caso, del total de la memoria que yo he utilizado, el 10% corresponde a documentos. Ya, vamos a hacer otro con el mismo teléfono. Dice, revisamos nuevamente lo que se utilizó en cada una de las cosas del almacenamiento del celular y nos pregunta, ¿qué porcentaje? Entonces acá nuevamente tenemos que la incógnita va a estar en el porcentaje. ¿Qué porcentaje de la memoria utilizada corresponde a videos o audios? Entonces acá tengo que considerar la memoria de los videos más la memoria del audio. Y ahí calcular el porcentaje que le corresponde a eso. Entonces, al igual, esto es muy similar a lo que hicimos antes. Entonces, escriban los valores
y después aplica la regla de 3 para decirme cuál es el porcentaje que le corresponde a videos o audios. Vamos enviando las respuestas por el chat. Cuando hablamos de videos o audios, tengo que considerar el total que hay entre el almacenamiento de videos más los almacenamientos del audio. Ahí consideren el total, tienen que sumar, ¿ya? No los calculen por separado, sino que calculenlo al tiro todo junto. Si lo hizo por separado, después el porcentaje tendrían que sumarlo cada uno por si acaso, pero se puede hacer todo junto también. Bien, Tiago, bien, Sofía Sánchez, bien, Santiago. Tienes que revisar, Josefina. Estamos hablando de porcentaje. Bien, Nicole. Vamos, el resto. En sus cuadernos deberían haber solo tablitas de porcentaje. Bien, José Villalobos. Vamos, me preocupan los que no me han respondido nada. Emilia Gómez, ¿qué pasa? Que no veo ninguna respuesta suya. Del Jonathan tampoco veo respuestas. Del Juan. Del Benjamín Rubio, no he visto nada. De la Vale, de la Ana. Benjamín Enríquez. Al menos díganme, profe, no sé, para saber también cómo están. Bien, Jonathan. Emilia, tienes que revisar. Ya, Benja, si estás calculando, tienes que decir algo también.
Sofía Bastías, quizás ahí tienes que revisar los valores de la tabla, por si acaso, de cómo los ubicaste. Por eso te di un número muy alto. O revisar si es que te falta dividir, también puede ser la otra opción. Ya, veamos acá. Todos pongan atención, sobre todo aquellos que están con más complicaciones, para que sepan cómo se resuelve este problema, que parece que les costó más. Dice, ¿qué porcentaje? Entonces, si nos están preguntando por un porcentaje, sabemos que la incógnita va en la fila de los porcentajes. Entonces, la X debió haber ido ahí. Dice, entonces, ¿qué porcentaje? Sabemos, ahí está la incógnita, de la memoria utilizada. Es decir, eso es el total, y la memoria utilizada sabemos que son 24 gigas. Entonces, el total va al lado del 100%, corresponde a videos o audios. Acá tenían dos formas de hacer esto. O calcular el porcentaje de los videos y calcular el porcentaje de los audios y después sumar ambos porcentajes, o calcularlo todo derechamente. Ahí escucho un micrófono de alguien que está respirando muy fuerte, no sé quién será. Pero dice entonces, ¿qué porcentaje corresponde a videos o audio? Entonces, si nosotros miramos en nuestro celular, los audios dice que equivale a 2,4 y los videos dice que equivale a 1,2 gigas. En total, ¿cuánto tengo utilizado entre los audios y los videos? Hay un micrófono activo. No logro detectar quién es. Por favor, desactivar el micrófono. Hay alguien que lo tiene activo. Aquí encontré quién era. Ya. ¿A cuánto corresponde el almacenamiento utilizado entre videos y audios? Ahí en el chat me lo están diciendo. A 3,6, no a 36. Ojo ahí. 3,6. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje le corresponde al 3,6. Entonces, en este caso, hacemos la proporción y aplicamos la regla de 3. ¿Qué dice la regla de 3? Multiplico cruzado y divide por el que queda. Entonces, en este caso, multiplicamos 3,6 por 100 y dividimos en 24. 3,6 por 100 da 360, dividido en 24 nos queda 15%. Entonces, ahí teníamos la respuesta al problema, que era igual a la anterior. Nos preguntan por el porcentaje, entonces la incógnita va en la fila del porcentaje. Nos dicen de la memoria utilizada, que ese es el total, por lo tanto es 24 gigas, y lo que corresponde a videos o audios es 3,6 gigas. Entonces, al calcularlo nos queda el 15%. Mis felicitaciones a los que lo hicieron bien. Aquí preguntan por qué 360. Ya, parece que hay complicaciones con la multiplicación con los decimales. Recordemos, 3,6 por 100. Tienen dos formas de hacer esto. Uno es aplicando el truco que yo les dije que pueden, para multiplicar por 100, simplemente es correr la coma 2 espacios, así que me queda 360. Ese es un truco cuando yo amplifico por 10 o por 100, mover la cantidad de veces la coma según la cantidad de ceros que tenga ese número. En este caso, si fuese por 10, quedaría 36, si es por 100, quedaría 360. Si no, pueden hacer la multiplicación como la hemos hecho siempre. En este caso, 3,6 por 100 nos va a quedar de la siguiente forma. Tienen que ejercitar, chiquillos, no deberían haber problemas con estas cosas. 0 por 6 me queda 0, 0 por 3 me queda 0, me salto un espacio, me va a quedar después 0 y 0, me salto 2 espacios, ahí me está quedando muy abajo, 1 por 6, 6, y 1 por 3, 3. Al sumar nos quedaría 0, 0, 6,
3. ¿Cuál es lo que hay que tener en consideración acá? Que tenemos una cifra decimal, por lo tanto, corro la coma, un espacio. Así que nos va a quedar 360,0, que es lo mismo que decir 360. Entonces ahí tenemos por qué daba 360 dividido en 24. No sé si ahí te aclaré, Ernesto, que tenías esa duda. En profe se me olvidó que cuando queda un 0 después de la coma es igual que si no estuviera 0, eso se me olvidó, me confundí. Ah, ya, sí, acuérdate siempre, si dice 360,0 es 360, si dice 2,0 es 2, entonces es importante cuando ustedes dicen, me saqué un 7, ustedes no dicen me saqué un 7,0, dicen me saqué un 7, entonces siempre que diga 0, uno lo puede olvidar. Veamos otro problemita. Este es un poquito más difícil. Dice, observa el letrero que puso una verdulería el fin de semana pasado. ¿Cuánto dinero se ahorra una persona si compra 3 kilogramos de tomate en esta oferta? Entonces, ¿qué dice el letrero? El letrero dice que los tomates valen 800 pesos el kilo. Dice que se realiza un 15% de descuento en el total de la compra si tú compras entre 3 a 5 kilos y se realiza un 25% de descuento en el total de la compra si uno compra más de 5 kilos. Entonces, en este caso, preguntan cuánto nos ahorramos en dinero si compramos 3 kilos con esta oferta. Entonces, al igual que antes, tienen que expresar acá la tablita de porcentaje y deben encontrar los valores correspondientes. Acá no aparece de manera explícita cuál es el 100%. Ustedes tienen que pensar cuál va a ser ese valor. Entonces, por eso tiene mayor dificultad. Vamos, los que hagan correcto este problema, les voy a dar 2 décimas de manera automática. Dos minutitos para que lo piensen. Son ya los últimos problemas que nos quedan. Entonces tienen que pensar cuánto yo pagaría si fuese de manera normal, sin el descuento, y cuánto es lo que yo pagaría después de hacer el descuento y ahí ver cuánto me ahorro. El dato clave para saber cuál es el 100% es que ahí nos dicen que un kilo vale 800, entonces piensen cuánto costaría de manera normal los 3 kilos. Y después calculen el descuento si ustedes le hacen, si compran esos 3 kilos. Vamos, vamos. Tienen 2 minutitos para hacerlo, para que digan sus respuestas. Este está más difícil, pero se puede hacer de todas formas. Bien, Tiago, acabo de dar las primeras 2 décimas. Vamos a anotar. Bien, Josefina Toledo. Vamos, voy a dar a 10 personas. 10 personas me tienen que decir el valor. Tienes que revisar, Ernesto. Tienes que revisar, Diego Lucero. Bien, Sofía Sánchez. Vamos, y quedan 7 personas todavía. Daixa, revisa.
Bien, Chiquina. Tienes que revisar, Santiago. Diego Lucero también tienes que revisar. Acuérdense que están preguntando por el dinero que se ahorra. Bien, Feña. Vamos, 5 más. Bien, Diego Chávez. Tienes que revisar, José Ignacio. Bien, Daixa. Tienes que revisar, Jonathan. Ernesto también. Víctor también tiene que revisar. Diego Lucero también tiene que revisar. Vamos, hay varios compitiendo por las décimas que quedan. Quedan tres personitas más. Vamos, vamos, 3 personas más. No me las quiero dejar para mí. No estoy vendiendo, estoy regalando. Bien, Nicole. Bien, Carla, tienes que revisar. Vamos, 2 más. Vicente, tienes que revisar. Los que tienen que revisar me han dicho como la misma respuesta. Están haciéndolo todo de la misma forma. José Ignacio, tienes que revisar. Diego Lucero también. Diego Lucero, creo que te falta ver solo el ahorro. Creo que el cálculo que hiciste está bien, pero tienes que ver el ahorro. Jonathan me está dando la respuesta por 5 kilos, no por 3. Vamos, ¿nadie más? Bien, Vicente. ¿Alguien más? Me queda uno. Ya. 9 personas lo hicieron de manera correcta y se llevaron las décimas. Así que veamos cómo se resolvía este problema. Primero, lo que me dicen a mí es que cada kilo de tomates cuesta 800 pesos. Por lo tanto, si yo compro 3 kilos sin oferta, ¿cuánto debería pagar por esos 3 kilos? 24.000. ¿Cómo 24.000 si valen 800 pesos? 2004. Sí, una locura pagar 24.000 pesos por 3 kilos de tomate que valen 800 pesos el kilo, me están estafando. Entonces, Era para ver si estaba atenta. Ah, ya, muy bien. Entonces, en este caso, nuestro 100% equivale a los 2.400 pesos, que es el precio normal
con el cual yo pagaría los 3 kilos de tomate. Entonces, estos 3 kilos de tomate equivalen a 2.400 pesos. Pero justo si uno compra entre 3 a 5 kilos, a uno le hacen un descuento del 15%. Entonces, a ese total que yo tenía, me van a hacer un descuento del 15%. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es cuánto es el 15% de ese total, es decir, de los 2.400. Por lo tanto, acá aplicamos la regla de 3. Ernesto, en este caso, ¿cómo aplicamos la regla de 3? Multiplicaríamos el 2.400 por el 15 y el resultado se dividiría por 100. Muy bien, Ernesto. Entonces, en este caso, multiplicamos cruzado el 2.400 por el 15 y lo dividimos por 100. En este caso, 2.400 por 15 es 36.000. Al dividir por 100 podemos simplificar ceros. Entonces, nos queda que el descuento realizado es de 360 pesos. ¿Sí? Si a mí me hubiesen dicho 5 kilos, ¿qué hubiese tenido que hacer si me dicen 5 kilos? Si me hubiesen preguntado por el porcentaje, o sea, por el dinero que se ahorra, si yo compro 5 kilos, ¿en qué hubiese cambiado el ejercicio, Diego Lucero? Había que sumar, creo que el 15, más el 25. ¿Seguro? Para que se hiciera... Ya, profe, le quería decir algo súper rápido. Mire, Dígame. usted sabe que yo estaba haciendo este problema y después me di cuenta del 360 y después hice un error que fue restarlo por el 2.400. Ah, Y ahí me confundí. claro, en el fondo tu hubiese nuevamente, pero... respuesta obedecía a cuánto yo pagaba por esos 3 kilos, no a cuánto me estaba ahorrando. Sí. Claro. En este caso, Feña... ¿Qué me dijo, profe? ¿Qué? En yo, Ernesto, es que, bueno, Lo escucho, dígame nomás. no, es que el problema es que cuando usted dijo que de dónde se sacaba el 200, el 2.400, es que no escuché porque se me pegó para el problema de internet. No Ah, escuché de ya. dónde se sacaba el 2.400. Entonces El 2.400 se saca del precio normal que yo pagaría por los tomates. Si a mí me dicen que 1 kilo de tomates vale 800, yo normalmente pagaría 2.400, porque acá la oferta es si yo compro de entre 3 a 5 kilos, me hacen un descuento. Si yo compro 2 kilos, no tengo descuento, entonces pago el precio normal. Entonces, el precio normal por 3 kilos serían 2.400, pero me hacen un descuento del 15%. ya, gracias. Entonces, como yo les preguntaba recién, si a mí me hubiesen preguntado por 5 kilos, en este caso el descuento hubiese sido del 25%, porque ahí me dicen sí, que a uno le hacen el 25% de descuento si uno compra entre 5 kilos o más. En el otro es entre 3 y menor a 5. Si yo compro entre 5 o más, me hacen el 25% de descuento. Entonces, si a mí me hubiesen dicho cuánto dinero se ahorra una persona si compra 5 kilos, primero, el precio normal por los 5 kilos hubiese sido 800 por 5, que era 4.000, y luego calcular el 25% de descuento, que hubiese sido 1.000 pesos de descuento. Que el Jonathan había hecho ese ejercicio, yo creo que es porque se había confundido con los 5 kilos. Ya, veamos ahora. Profe, se le pegó. ¿Me pegué? ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí o no? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, pero adelante se escucha. Ahora se lo escucho bien. Ahora sí, ya. Ya, este problema va a quedar de tarea. Lo vamos a revisar la próxima clase. Los que me lo envíen antes de la próxima clase van a tener 2 décimas, así que les recomiendo que lo hagan. ¿Qué dice el problema? Y lo vamos a dejar ahí para que también lo revisen en el video los que no lo alcancen a escribir. Dice, Leonardo tiene 320.000 pesos que quiere repartir entre sus 2 hijos. Si el mayor recibe 224.000 pesos, ¿qué porcentaje del dinero recibió el hijo menor? Entonces, acá que yo quiero saber qué porcentaje recibió el hijo menor,
pero yo sé como dato cuánto recibió el mayor. Entonces ahí ustedes vean qué estrategia van a utilizar para determinar el porcentaje del dinero que recibe el hijo menor. Este ejercicio lo vamos a comenzar revisando la próxima clase, así que aquellos que lo hagan van a tener 2 décimas. Lo voy a dejar ahí unos minutitos para que se alcance a grabar y vamos a pasar al cierre de la clase. Entonces los voy a poner ahí. Ya. Acá, veamos este problemita. Que va a ser Profe, se le escucha muy pegado. ¿Se me escucha muy pegado? Profe, ¿Me escuchan bien o no? se le escuchó muy pegado. Se le escucha robóticamente. ¿Y ahora? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. ¿Sí, ahora sí? Ya. Dice entonces, vamos a resolver 2 ejercicios que los tienen que mandar por el chat. Entonces tenemos, el primero dice, Rodrigo leyó el 60% de las páginas de un libro, y el libro tenía 150 páginas. ¿Cuántas páginas leyó? Entonces vamos a ver ese problema primero, y si terminan ese, tienen que hacer el segundo, que dice, en un curso de 40 personas, el 25% de ellos no asistió a clases. Entonces, ¿cuántos alumnos asistieron? Tienen que mandar esas 2 respuestas que van a quedar guardadas en el chat. Me preguntan si la tarea está mal, igual lleva décimas. No, pues tiene que estar buena, por supuesto. Me la pueden enviar por Gmail o por WhatsApp. Ustedes deciden por dónde me mandan la tarea. Si quieren, yo por el grupo después les mando una foto de la pregunta para que la tengan todos. Vamos, ya me están mandando respuestas. Bien Moisés, bien Ernesto, bien Tiago, bien José Villalobos, bien Josefina. Ya. En este caso, nos preguntan por el 60% de las páginas del libro, entonces en este caso hacemos nuestra tablita de porcentaje, tenemos número, porcentaje, y siempre tenemos que colocar el 100%. El 100% son las páginas totales del libro. Entonces nos dice que Rodrigo leyó el 60% de las 150 páginas de un libro. Entonces el 100% es 150 páginas y me preguntan cuánto es el 60%. Entonces 60% al lado iría el X. Entonces al hacer la multiplicación cruzada y dividir por el que queda, nos quedaría que leyó 90 páginas. ¿Sí? También acá me podrían haber preguntado cuántas páginas no leyó y ahí tendría que haber hecho la resta. En el otro caso, tenemos lo siguiente. Dice, en un curso de 40 personas, el 25% de ellos no asistió, pero me preguntan por los que sí asistieron. Acá tengo 2 opciones. Calculo cuántos no asistieron y luego se los resta al total, o calculo directamente cuántos sí asistieron. Entonces, lo que voy a hacer va a ser la segunda opción para tener la respuesta de manera automática. Hago mi tablita número, porcentaje, 100%, y si yo sé que el 25% no asistió, ¿qué porcentaje sí asistió? ¿Quién me puede responder eso? Asistieron creo que 30 alumnos. No estoy preguntando por la respuesta, estoy preguntando si yo sé que el 25% no asistió, ¿qué porcentaje le corresponde a los que sí asistieron? Bien, Víctor, ahí me lo respondió el Víctor por el chat. Si yo sé que el 25% no asistió, sé que sí asistieron el 75%, entonces acá puedo calcular al tiro cuánto es el 75% de 40.
Los demás podrían haber calculado el 25%, que fueron los que no asistieron a clases, y luego restárselo al total. Si yo calculo el 75%, yo sé automáticamente que asistieron, tal como me lo pusieron en el chat, 30 alumnos. Acá el 75% me da automáticamente que son 30. Si ustedes calculan el 25%, les hubiese dado 10, pero ese 10 corresponde a los alumnos que no asistieron. Por lo tanto, ahí tendría que haber restado 40 menos 10. Así que ojo con los que me pusieron 10 alumnos en el chat. Son 10 que no asisten, 30 que sí asisten. Sí, profe, me di cuenta, por eso fue que le dije 30. Súper. Porque puse el 10, pero después me di cuenta que se tenía que restar el 10. Muy bien. Entonces, quiero que me respondan algunos de ustedes. ¿Qué aprendimos hoy? Los demás en el chat también. Bueno, profe, más que aprendimos, recordamos que era lo que era una razón, porque la mayoría creo que no nos acordábamos, excepto, y no me acuerdo quién, pero a mí se me había olvidado, sinceramente se me había olvidado cómo se decía una razón y cómo se Muy hacía. bien, tú recordaste lo que eran las razones, muy bien. ¿Pero qué trabajamos hoy en la clase, José Ignacio? Hoy día trabajamos principalmente con los porcentajes. Los porcentajes, pero ¿qué hacíamos con los porcentajes? ¿Qué estábamos haciendo con ellos? Teníamos que saber cuál era el número que el porcentaje representaba. Por ejemplo, ay, perdón. Te escucho, dale. Por ejemplo, no lo sé, el 25% de 100 personas. Teníamos que hacer unos ejercicios en ese caso, para saberlo, de 100 personas, el 25 lo multiplicábamos por las 100 personas y el resultado lo dividíamos por 100 y luego el último resultado de la división era nuestra respuesta. Muy bien, en este caso, tal como dice el José Ignacio, en el fondo lo que hicimos en esta clase, y también que lo complemento con lo que dijo la Josefina Toledo, es que en el fondo lo que hicimos hoy fue resolver distintos ejercicios y problemas que involucran el cálculo de porcentaje. Y ahí también, como dio un ejemplo el José Ignacio, dentro de los problemas que uno podría calcular, por ejemplo, es cuánto es el 25% de 100 personas, o cuánto es el porcentaje que le corresponde al almacenamiento del celular respecto a un total utilizado, y también lo que utilizamos para resolver estos porcentajes, como puso el Ernesto en el chat, es utilizando primero la tabla, que para poder reescribir bien nuestra información, y en base a los datos de la tabla, después aplicábamos la regla de 3. ¿Quién me puede decir en qué consistía la regla de 3? Le multiplica cruzada y divide por el que queda. Ya, esa es la frase de la feña. Se multiplica Sí. cruzado y se divide por el que queda. Esa es la regla de 3, no la pueden olvidar. Entonces, la estrategia que utilizamos para resolver problemas de porcentaje fue primero la tabla de porcentaje para escribir la información y luego la regla de 3 para resolver ese cálculo. Ahora, lo que les voy a pedir que hagan como para terminar la clase es que escriban un problema en el chat que se pueda responder con porcentaje. Invente un problema, una pregunta, por ejemplo, como lo que dijo José Ignacio, ¿cuánto es el 25% de 100 personas? Ese puede ser un problema. Escriben uno y terminamos la clase. Yo voy a leer algunos, los mejores que encuentre. Los leo. Vayan escribiendo en el chat qué problema se les ocurre de porcentaje. Yo después voy a elegir algunos y los vamos a hacer la próxima clase también. Ya, acá llegó uno. Dice, Juanita tenía 1000 manzanas y regaló el 20% de ellas. ¿Cuántas manzanas regaló? Bien, buen problema ese.
Acá llegó otro. Rocío tenía 200 lápices y perdió el 10% de ellos. ¿Cuántos lápices le quedaron? Vamos, vamos escribiendo problemas. Carlos tiene 250 papas y vendió el 25%. ¿Cuántas papas vendió? Bien. Un viaje a la playa sale 30.000 pesos en total, pero lo dejan a le hacen un descuento de un 25%. ¿En cuánto queda? Chequina tenía 50 trozos de pizza y le regaló el 20% del total a su hermana. ¿Cuántos trozos de pizza le quedaron a Chequina? Si Pepe tenía 100 libros y regaló el 25%, ¿con cuántos libros se quedó? Muy bien. En un lugar de venta de autobús tienen 120, en un lugar de venta de autos tienen 120 autos. El 35% son blancos y el 5% rojos. ¿Cuántos autos hay de cada color? Muy bien. Bien, bien elaborado este problema. La resolución la dejan para ustedes, no es necesario que la manden. Mándenme el problema creado solamente. Vamos, dos más. Quiero leer dos problemitas más y terminamos. Si me como el 65% de una torta de vainilla, ¿cuánta torta me queda? Ya ahí está un poco enredado ese problema. Tendría que poner, por ejemplo, si tengo 200 tortas de vainilla y me como el 65%, ¿cuántas tortas me comí? Por ahí sí. Ya, muy bien, chiquillos, para los que mandaron sus problemitas en el chat.